Daniel, gracias. Bienvenido a casa, podría decirse, ¿no? Hola Leo, buenas noches y sí, siempre va a ser mi casa. Es como el hijo mayor que se va, pero que siempre está. El hijo pródigo. Vuelve, el claro. hijo pródigo. Te pasará a vos también, ¿no? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cansado después de las Bien. elecciones? Sí, no. Sí, porque siempre yo digo que son estas semanas que duran 14 días, ¿viste? Estas semanas que, Sí. que arrancan un lunes y terminan el viernes de dentro de 2 semanas. Pero más satisfecho, contento. A mí votar me gusta. A mí analizar elecciones me gusta. Cubrir elecciones cuando tuve la oportunidad de hacerlo en la calle siempre me gustó. A mí siempre me gusta hablar del voto como un derecho, no como una obligación. A mí me emociona, me conmueve el derecho al voto. ¿Sabes qué te iba a decir? Que íbamos a empezar tal vez con la parte más aburrida de la entrevista. Seguramente para mí, para vos no, porque sé que te encanta analizar la política. Y me extraña verte en otro lado que no sea analizando la política. Yo no sé si vos te imaginás en otro costado del periodismo, pero a mí me costaría concebirte en otro lado del periodismo que no sea la política. Mira, no puedo renegar a esta altura del partido. Me tocó, lo elegí también y hoy no reniego, insisto, de esa veta, pero sí tengo algunas válvulas de escape. Por ejemplo, me gusta hacer historias de vida, me gusta hacer entrevistas con personajes, ¿viste? Que de repente tienen alguna historia para contar. Como lo estás haciendo vos. Y tengo un montón, una carpeta con materias pendientes, montones, montones. Te diría que lo que más extraño de lo que tuve que ir dejando en el camino es hacer calle, es hacer crónica, crónica en la calle. Bueno, hemos convivido en esas guardias eternas, en cualquier tipo de contexto, y para mí esa es la trinchera, ahí es donde está la verdadera profesión, ¿no? El verdadero ejercicio. ¿Te enojás cuando la gente dice la política es una porquería en lugar de decir, en todo caso, los dirigentes políticos? Sí. Renegar de los dirigentes políticos y no te dan ganas de decirle no reniegues de la política. Hay mucho cinismo. Porque... a ver, que alguien me explique cómo hacemos para vivir sin política. No. Que alguien me explique cómo hacemos sin partidos políticos. Es imposible, de hecho. Claro, no, y de hecho guarda, porque son discursos muy peligrosos. Cuando vos tenés discursos de habría que cerrar el Congreso, guarda. Que debajo de ese discurso hay una arenga destituyente, inconstitucional, antirrepublicana, y hay muchos que en nombre de la República dicen habría que achicar el Congreso. Ojo, que ahí es donde están las minorías parlamentarias, digo. Ahora, dicho esto, hay mucho cinismo porque parece que los políticos bajaron de una nave extraterrestre, ¿viste? Y resulta que cuando vos haces un corte transversal de la sociedad, tenés micronichos de corrupción enquistados en la escuela, en el almacén del barrio, en la institución intermedia, en la unión vecinal y en tu propia casa. ¿Lo hablas así con tus amigos y tu familia? ¿Lo entienden cuando lo planteas así? Vos sabés que... ¿Lo aceptan? De un tiempo a esta parte ya me llamé a silencio. Yo agarro y sigo comiendo el asado. Vos sabés que me estás pasando. Ya peleamos mucho. De un tiempo a esta parte decidí... Le esquivás al debate. Separarla. ¿Y sabés lo que pasa, Leo? Mira, es como si uno fuera médico. Entonces estás comiendo un asado en la familia. Te dicen, che, mira, mientras te estás comiendo la costilla, ¿vos sabés que tengo un dolorcito? No, macho. Sí. Eso es... En el consultorio. En el consultorio. Bueno, vos que andás en el periodismo, porque no es vos que sos periodista, vos que andás en el periodismo. Tal cual. ¿Qué opinás de tal cosa? No, eso es mi laburo y a eso me dedico cuando estoy trabajando. Ahora hablemos de la vida. El color del cielo, cosa, ¿viste? Claro. Así que... A mí me parece, te lo preguntaba porque me parece, vos sabés que yo pienso exactamente lo mismo y lo planteo en senos de amigos. Sí. Y cuesta asumir que somos una sociedad corrupta y que los políticos salen de entre nosotros, que son pares nuestros. Le cuesta a la gente de a pie o a la gente que está alejada tal vez de la actividad política asumirnos como sociedad. Y es verdad que hemos naturalizado algunas conductas y algunos comportamientos socialmente
tanto que cuesta ver el desvío. Pero digo, cada vez que intentas colarte en el colectivo, cada vez que... En la cola del banco. En la cola del banco, cada vez que estás viendo a una persona que va a cruzar la calle, igual acelerás y le tirás el auto encima. Bueno, ¿querés que armemos una escala de actos censurables? Pero está en nuestro ADN. ¿Por qué cuando, y es odioso, pero ¿por qué cuando cruzamos la cordillera y llegamos a Chile automáticamente nos acordamos de parar en las señales de pare, parar en la senda peatonal? Decime que no lo hacemos. Sí, sí, tal cual. Es un chip, una palanquita. Entonces, bueno, y por otro lado, también, los argentinos con esta cosa del tango tenemos cierta vocación de sentirnos los mejores y los peores del mundo. Y resulta que la rosca política, los acuerdos, por ahí hay actos de corrupción también, son universales, son inherentes a la raza humana, sino, bueno, vamos a los clásicos de la literatura, están esas pulsiones del ser humano, ¿no? De toda la vida. Prima la política la doble vara, me da la sensación. Sí. Si lo hago yo está bien, si lo hace el otro está mal y es absolutamente censurable. Sí, sí, absolutamente. Y yo reivindico mucho la política, me pongo del otro lado, reivindico mucho la política. Te pasará como a mí, que por nuestro trabajo conocemos y alternamos con mucha gente que se dedica o se ha dedicado a la política y es dedicarle efectivamente la vida. Sí, sí, tal cual. La vida. Quien se dedica de verdad, que no es alguien que está de paso, que va, que cumple una función y se retira a su domicilio, el que efectivamente trabaja en la política no tiene corte, es la vida entera dedicado a eso. Te invito a que me interesa lo que tenés para decir, hablando del análisis de la política, sí. Del último domingo. Sí. Se ha hablado toda la semana prácticamente de esto de la hora violeta, sí. de que fue una verdadera sorpresa. Sí. Ahora, ¿qué crees vos que ha motivado semejante apoyo para el presidente de la Nación? Vos sabés que si esta pregunta me la hacías el lunes no tenía respuesta. Hoy, después de 4 días más o menos, he construido una respuesta hipotética y creo que ha sido el miedo. ¿El miedo a qué? Y el miedo a que se fuera todo al demonio. Porque estábamos todos expectantes en este clima de corrida cambiaria, de riesgo país por las nubes, de la bolsa que se venía a pique, de que no había rescate de Estados Unidos que sostuviera la economía argentina. Aguardábamos un lunes postelectoral agarrados de la silla, ¿viste? Porque el que se quema con leche ve una vaca y llora, ya sabemos lo que pasa después de una mala elección para el gobierno de turno. ¿Temor construido por el oficialismo, crees? Pero es un temor legítimo, yo no sé si construido, no me consta, pero un temor legítimo porque todos los ítems que te he mencionado estaban en la agenda, Leo. Sí, la sí, corrida cambiaria era real. La cantidad de indicadores, de parámetros. Yo no sé quién lo construyó eso, pero hablaban del riesgo Cuca. Perdón por la expresión, riesgo Cuca las pelotas. Acá era la JP Morgan, la que te estaba aconsejando hace meses salir de las colocaciones en pesos. Riesgo Cuca las pelotas. ¿Vos no creés en esa teoría que dicen que el miedo era a no querer volver al kirchnerismo? Puede ser que se alimentó ese miedo, ahí no entro yo porque la verdad que me parece que terminan arrinconándonos en un debate binario, absurdo, y esto es mucho más complejo, ¿no? Por eso es que no entro, porque me parece que es pueril, es una cosa berreta como debate. Sí creo que había un legítimo miedo de que como ya nos pasó, el después fuera un caos. Y que hubo mucha gente que fue a votar en defensa de su vida, su sueldo, lo que fuere. Entonces, bueno, mirá, la cosa no está bien, la verdad que no hay un mango en la calle, no hay consumo, las industrias tienen el 60% de la capacidad instalada parada, ni el Día de la Madre repuntan las ventas del comercio, no importa, dale que va, no me jodan mucho, déjenme vivir, ¿viste? Porque lo último que podría bancarme... una devaluación,
lo último que podría bancarme es que el país se vaya al demonio o que el presidente termine yéndose en helicóptero de la Casa Rosada, que es un fantasma que muchos agitaron también. Sí, sí, claro. ¿Crees que, crees que Milei ha construido este cambio de perfil que es real o es una cuestión de fantasía y para el momento? Este hombre que hasta hace 3 o 4 meses era muy poco tolerante, muy reaccionario, hoy se muestra de otra manera, muy conciliador, llamando a los gobernadores, que los ha visto una vez en su vida, creo, ¿no? ¿Crees en este cambio de Milei? No. Creo. ¿Vos creés? Lo discutíamos con algunos colegas en las rotativas. ¿Crees que lo va a traicionar su naturaleza? Y yo creo que esto no sale de la mesa de Milei. Esto es uno de los condicionamientos del auxilio de Scott Bessent y de Donald Trump y del Fondo Monetario. Está por escrito, Leo. Le dijeron, Presi, lo vamos a bancar, le vamos a poner la plata, pero tenés que... gane las elecciones, construya gobernabilidad. Entonces, digamos, esto está en el recetario de instrucciones de papá Estados Unidos y papá Fondo Monetario Internacional. Lo que está haciendo el gobierno, no sé si Javier Milei, pero sí la estructura de gobierno es cumplir a rajatabla con esas condiciones para seguir recibiendo auxilio. ¿Cuánto va a poder Javier Milei ocultar su naturaleza de mandarlos a todos al demonio y degenerados fiscales y mandriles los domamos y los dejamos no sé qué? Hijos de puta les dijo a los gobernadores, textual. Leo, en la presentación del presupuesto del año pasado, no nos olvidemos, en el Congreso, les dijo, ustedes van a tener que recortar 60.000 millones de dólares. Y los gobernadores se quedaron. Bueno, por eso, insisto, no es un gesto espontáneo, no es un gesto nacido del poder en Argentina, sino que es una de las condiciones puestas desde el exterior. Hablando de condiciones, ¿crees que esta elección, lo que pasó el domingo, el resultado que dejó, genera condicionantes para el 2027? Sí. A ver, claramente es la línea de partida. Claramente es una línea de partida alentadora para el gobierno de Javier Milei, como lo fue la del 2017 para Mauricio Macri. Después en el 19 le fue espantosamente mal. Así es. Pero no dejó de ser un aliento haber ganado las elecciones de mitad de mandato, en el caso de Macri, ¿no? En el mismo término, es alentador para el gobierno de Javier Milei que, bueno, si logra... Claramente, creo yo, el mensaje de las urnas es, mirá, Milei, che, Milei, diría Cristina, si vos más o menos tenés la inflación a raya, vamos, ¿viste? Así ganó y gobernó una década Menem, sin mucho más que eso, ¿eh? El ancla cambiaria. Sí, el 1 a 1. El ancla cambiaria. Y un equilibrio fiscal relativo, merced a ¿qué? A la deuda y a la privatización de las joyas de la abuela. Hoy, perdón por los amigos libertarios o liberales o lo que fuera, pero no hay un modelo muy distinto a eso. Es un equilibrio fiscal bancado con deuda y con privatizaciones que ahora, ¿sabes qué? No vía libre. Perfecto. ¿Le reconoces a Milei la capacidad de interpretar la opinión pública? Digo, por este personaje, porque yo creo que en lo que muestra Milei hay mucho de personaje. Sí. De insultar, como insultamos tal vez en la mesa de café, cuando nos enojamos con algún político, de mandar a todo el mundo al carajo. ¿Crees que hay algún mérito de interpretar lo que necesitaba la sociedad como personaje político? Yo creo que, queriendo o sin querer, Milei ha logrado catalizar la bronca, la calentura, la decepción, la defraudación. Hablábamos de la política. Recién la política defraudó a la ciudadanía. Leo, acá tuvimos presidentes que han ganado con altísimos márgenes de acompañamiento y de popularidad, y la gente que los acompañó hasta bien pasada la primera mitad del mandato. Pasó con Alfonsín, pasó, mirá cómo con Menem, mirá lo que pasó con la victoria de la Rúa, la esperanza que hubo con la victoria de la Rúa. Con Kirchner fue de menos a más,
pero Kirchner se dejó el poder con una popularidad enorme, lo mismo con Cristina. Y con Macri, ¿sabes que hubo mucha esperanza? Mucha esperanza también, pero por eso digo, hubo... Y creo que la desilusión fue en la misma proporción. Y el último gran porrazo fue con el Frente de Todos. Volvimos mejores. Vení, contame que vinieron mejores. ¿Te acordás? Re el bueno. eslogan. Sí, Genial, volvieron. Bueno, entonces, ¿cómo no va a estar la gente defraudada? Y en el medio de esa defraudación, en el concepto de defraudación, me estafaste. Estafaste mis sentimientos. Estafaste mi confianza. Me da la impresión que el arco político en general, y pongo las cargas fundamentalmente en este peronismo tan desorientado, no termina de admitir esa defraudación cometida. Los radicales, ¿para qué decir? No, olvídate, sí. Pero también el PRO. Pero digo, y entonces aparece en Milei que yo le creo la genuinidad de su personaje. A ver, yo creo que él es. Al principio viste que uno no sabía. Yo creo que Milei es. Y que es más, que como que lo acomodan un poco cuando lo van a exponer en público. Pero cuando está en estos streaming de 4 horas y media hablando de nada, termina hablando de lo que él quiere y aflora el Milei, ese que se pone 4 camperas, ese que habla de los perros como si fueran los hijos. Y yo, en un concepto de todos me defraudaron, viene un tipo que parece que está medio loco, pero es como es. Y el tipo entró en los sectores más populares y más vulnerables de la Argentina, ¿eh? Eso es muy destacable. Hablaste de una especie de adormecimiento del peronismo, ¿no? Sí. ¿Ves algún liderazgo claro para pelearle el poder a Milei en 2027? ¿Milei o quien siga de Milei, pero siempre libertario? No. O sea, hasta el 7 de septiembre, nítidamente, era Axel Kicillof. No había nadie más. Ahora, Kicillof se comió no la derrota del 26 de octubre, sino que le dieran vuelta 14 puntos. Claro, sí. O sea, no es que, la perdiste. No, la perdiste cuando tenías una ventaja de 13 puntos. Entonces te remontaron la ventaja y te hicieron un punto por arriba. Con un candidato que ni siquiera estaba en la boleta. Un candidato investigado por narco en la boleta. Ese estaba, que no jugó, pusieron a otro que ni siquiera la foto aparecía. Digo, es una cosa de locos. Sí. Más de locos, Cristina bailando en el balcón, festejando que la victoria de la interna de esta opereta de que, yo te dije que tenías que ir que no había que doblar. Pero un nivel de divorcio de la realidad, un nivel de órbita por afuera del sistema solar directamente. ¿Y acá te sorprendió lo del PJ? Va a parecer que siempre te doy vuelta las respuestas, pero mi lógica es la siguiente. Lo que me sorprendió fue el rendimiento del oficialismo. El peronismo tiene un núcleo estuvo duro. ahí, digamos. Yo me pregunto cuánto más podía aportar un candidato que no hubiera sido Cristian Andino a esos 34 puntos, que fueron menos, 32. 34, si no me equivoco, 31,6 el oficialismo en segundo lugar. Bien. Digo, ¿qué otro? Poné cualquier candidato del peronismo más o menos instalado. ¿Quién hubiera hecho menos que ese nivel de votos, ¿no? En términos de que es el voto de resistencia, el voto de hay que ponerle un límite a Milei. Si no hay un 33, 34, 35% de la ciudadanía que rígidamente le diga no a Milei después de universidades, discapacidad, jubilaciones, Garrahan, bueno, me da la impresión que ahí había un electorado cautivo y que eso se iba a manifestar de esa manera. Lo que me sorprendió fue que el gobierno de la provincia no pudiese superar esa barrera y que se encontrara ahí con un techo y bueno, y que finalmente pasara lo que algunos profetizaban en el arranque, y es que yendo divididos con la Libertad Avanza se restaron mutuamente el voto anti-K. Entonces cada punto que subía la Libertad Avanza era un punto menos para Fabián Martín, porque lo otro, ese núcleo duro, los 30 y pico de puntos del peronismo, eran votos anti-Milei. ¿Vos crees que la Libertad Avanza, hay una teoría que dan los consultores o los encuestadores, que le pifiaron, ¿no? Porque hablaban hasta unos días antes
de 2-1 a favor del gobierno. Sí, señor. Explican ahora que no estuvieron tan equivocados porque lo que pasó realmente es que en la últimas 2 semanas, creció mucho la Libertad Avanza a raíz de los aciertos de Milei, supuestos aciertos de Milei, y que ese crecimiento fue directamente proporcional con lo que perdió el oficialismo provincial. ¿Crees en esa teoría que en las 2 últimas semanas se puede haber definido así? Creo que sí, y creo que los libertarios, Milei específicamente, hoy editorialicé con eso respecto del fenómeno en Capital, creo que Milei le terminó ganando por derecha, ese voto al gobierno provincial. El gobierno provincial no solamente intentó quebrar una polarización que venía desde lo nacional, sino desde lo ideológico. ¿Pero había forma de hacerlo, Dani? Y hoy, viste, con el diario del lunes, la respuesta es que no. Pararse frente a esta ola que no te debe puesto. Porque si bien acá no ganó la Libertad Avanza, pero ha tenido un desempeño que todos dábamos por hecho que no iba a pasar. Suceder. Por eso te digo, lo que me sorprendió fue que cómo ese escenario donde era Fabián Martín primero, Cristian Andino segundo y tercero y lejos la Libertad Avanza, se terminó desordenando de tal manera que Andino, con el nivel que tenía, por la caída de Martín, quedará primero, y esa caída de Martín se explica justamente por el crecimiento de la Libertad Avanza. Dicho lo cual, claramente hay una pulseada por ver, ¿quién es el más anticuca? ¿Quién es el más anticuca tirapiedra? ¿No? Sí. Y Milei gana en eso. Claro. Sí. Por varios cuerpos. Pero claro, entonces... Digo, a la vista de la gente, sí. Y entonces, claro, vos te preguntás, ¿cómo fue que ganó Orrego en el 2023? ¿Cómo fue que ganó Susana La Sierra en el 2023? Ganaron porque eran nítidamente, meridianamente, una opción de cambio. Bueno, parece que por derecha les dijeron, no, el cambio está acá. Es hipótesis, ¿no? Por el lado del peronismo, ¿crees que alguno queda mejor posicionado para capitalizarlo del domingo? Pensando en el 2027. Y ahí se va a poner lindo. Bueno, rápidamente salió Cristian Andino, ha habido ahí algunas operaciones hoy, ¿no? Algunas declaraciones no espontáneas de dirigentes que tienen pertenencia en el uñaquismo, ¿no? Para empezar a instalarlo a Cristian Andino muy precipitadamente, generándole más un problema que otra cosa, Andino, porque en esto, me dijo un viejo dirigente político hace mucho tiempo, en esto el que primero suma la cabeza es al que más le pegan los coscachos. Sí, claro. ¿No? Entonces por eso hay que retardar la política de la ligustrina, una cosa así. Claro, ¿no? Hay que retardar las decisiones, una cosa, pero muy amateur lo que ha pasado, con lo cual uno debe presumir que hay ahí una operación ajena a las intenciones de Cristian Andino. ¿Vos crees que lo quieren, claro, no lo quieren favorecer? Y si lo quieren favorecer, le han escapado feo y... Y si lo quieren perjudicar, lo están logrando. Lo quieren perjudicar, lo están logrando. Porque yo me preguntaba estos días atrás, y lo escribía también, ¿quién va a tener el coraje de decirle a Gramajo, mirá, nos encantan tus votos chimberos, seguir acompañando? Explícame vos cómo funciona, ¿no? Cuando ya dijeron que no. Claro. Y el tipo te metió 20 puntos de ventaja en chimbas. Mínimamente, digamos, esto hay mucho por conversar hacia adelante. ¿Qué le vas a decir a Munizaga? Lo primero que están diciendo es, por suerte a Munizaga le queda otro mandato. Claro, que él dice que quiere seguir en el municipio. Claro, pero si no... Gramajo no. Y Gramajo está libre. Sí. ¿Y Uñac? Te lo pregunto porque lo charlábamos los otros días también con Sebastián. Sí. ¿Vos crees que tiene ganas de volver? Sí. ¿Cómo? Pero ha quedado manifiesto esta semana, Leo. Manifiesto esta semana. Mirá, página 12, primero, Infobae, al día siguiente, todo esto pasó entre lunes y martes, publicaron más o menos, en San Juan ganó el candidato de Uñac. ¿Vos crees que eso...? Un anónimo... Sí. Que jugó en nombre de Sergio Uñac. ¿Quién es la fuente de los medios de Buenos Aires? ¿Vos crees que es un título, digo, con alguna intencionalidad para posicionarlo a Uñac? Y yo lo que creo es que hay un reconocimiento de la prensa porteña manifiesto
una adjudicación del resultado en San Juan a la figura del senador. Listo. Está a la vista. ¿No? ¿Y a Gioja lo ves? Volviendo a Gioja tiene... encarar todo lo que significa un proceso interno como para... No lo veo. No lo veo. ¿No lo ves con ganas? No sé si con ganas, pero no lo veo en condiciones en términos de... Mira, si Gioja hubiera tenido todavía esa bala, la hubiera jugado ahora, me parece. Me parece. No le gustó al giojismo para nada el modo en que se resolvió la interna, vos lo sabés, la no interna. Sí, sí, claro. Tragaron saliva. Si hubiera tenido Gioja, creo yo, algún margen, un poquito más de poder interno, creo que hubiera forzado las cosas de otro modo. Que no era yendo a la interna, porque no había tiempo ya. Una locura armar una interna en toda la provincia, en un peronismo que está tan castigado. Pero sí Uñac le tiró el peso, y ahí Uñac tiene una fortaleza muy importante, que es el peso de los intendentes. Los intendentes, de alguna u otra manera, se siguen referenciando en Uñac. Sí, sí, sí. Excepto, hay algunas excepciones, muy poquitas. Y son las excepciones. Sí, sí. Pero entonces, la mayoría lo hace. Entonces, claro, cuando tiene, eso es poder. Eso es poder. Y lo tiene Uñac. Dani, y en el gobierno, ya antes de irnos a la pausa, quiero pasar a otro tema también, pero ¿vos crees que ha quedado herido pensando en el 2027 o que verdaderamente la gente no votó pensando en el gobierno? En el gobierno provincial, sí, ¿no? Sí. Puso la cabeza en lo nacional. Creo que las dos corren a la par, que son compatibles. Creo que sí, que efectivamente la gente votó en defensa propia de no tener un lunes catastrófico y entendió que la forma de hacerlo era, bueno, vamos con Milei, ¿viste? Qué sé yo, vamos con Milei. Ya está. Pero sería necio para el gobierno de la provincia no tomar nota de que podés salir segundo. Y salir segundo en esta elección de mitad de mandato no pasa nada. Salir segundo en el 2027 es entregar el gobierno. Perder el gobierno. Es entregar el gobierno. Entonces creo que claramente esto ha sido una señal de advertencia de que con un candidato muy potente, tal vez el más potente de todos, ¿no? Como el vicegobernador. Sí, sí. Alguien dijo hoy, llevamos al mejor candidato, lo que a priori Enzo Cornejo creo que fue, pero yo, además yo coincido, digamos, objetivamente, sí, yo también. El candidato de mayor relieve, porque ocupa el lugar más importante de con una alta imagen positiva también. Instalación, dos veces intendente, súper reelecto. Bueno, está bien, no. Quiere decir que, algo más hay que ajustar por ahí. Que la maquinaria electoral te está diciendo que el auto te goteó aceite por un lado. Hay que ver. Antes de irnos a la pausa, haceme un adelanto. ¿Qué tal el mundo streaming? Cambiaste, fuiste noticia este año, nos dejaste, nos abandonaste. Ahora estoy de remerita, me puse el saco para venir acá. ¿Qué tal el mundo streaming? Y es mucho de todo, mucho. Hay todo un universo en construcción. ¿Te gusta? ¿Te cautiva? Y a mí el hacer me cautiva y el aprender también, porque además esto es un proceso de aprendizaje. Uno cae con la valijita de las cosas aprendidas, las herramientas, viste, que uno ya aprendió a manejar, pero con otro montón de cosas que estamos explorando y que veo y advierto que estamos explorando todos más o menos al mismo tiempo, viendo, mira el otro esto que hizo le funcionó, esto hizo esto otro y la verdad que no es para mí. En un soporte que se banca lo que le pongas. Está en streaming, dos pibes en un auditorio hablando de algún tema escatológico como Rebord editorializando sobre las elecciones. Está en streaming lo uno como lo otro. Sí. Y hay público para ambos. Y hay lugar para todo. O Martín Sirio. Y hay lugar para todo. Y todo es streaming. Dos diferencias sustanciales que hayas encontrado en el streaming con la televisión, a la que estabas sumamente acostumbrado. Estuviste mucho tiempo en Canal 3, eso es un tipo de mucha experiencia, prácticamente hiciste este canal. Dos cosas las mayores diferencias que encuentres con el streaming. Te diría que yo le digo el karting.
porque es chiquito, viste que el karting, ¿te acordás del karting ese de los rulemanes? Sí, claro, que lo hacíamos como podíamos, con lo que teníamos. Por la vereda y doblaba, de alguna manera doblaba. Sí, sí, sí. Y si no, te lo dabas vuelta, pero volvías a enderezar y seguía, viste. La tele es como un Scania, y esto es un karting. Claro. Es livianito, es lúdico, es divertido, y eso, por ahí te das vuelta y bueno, lo acomodas. Y la otra gran diferencia es que estamos todos muy desnudos con las métricas. Si bien hoy todos los medios tienen su impacto digital y su huella digital, pero bueno, a la medida que estás en el aire, vos nunca terminás de saber a quiénes y hasta dónde estás llegando. En las plataformas sí, estás muy desnudo respecto de, che, qué nota me dio mejor, qué nota me dio peor, qué temas, no tenés fronteras tampoco. Me ha pasado, estoy empezando a descubrir eso, que de repente uno viene con el chip de decir, vamos a hablar a los sanjuaninos. De los temas, y resulta que los comentarios o las notas que más vienen son las que hablan de temas nacionales, porque habrá gente que te está viendo, claramente hay gente que te está mirando de afuera de San Juan, que está consumiendo de afuera de San Juan, y eso pasa estrictamente en el mundo de streaming, en el mundo de la digitalidad. Hay una diferencia enorme, me parece, para vos particularmente, y es que siempre trabajaste para alguien. Sí. Hoy es un emprendimiento propio, con las ventajas y las desventajas que eso significa. Sí. Te voy a pedir, pensalo, vamos a ir a la pausa y después me lo contestás. ¿Qué diferencia hay entre trabajar para alguien siendo periodista y tener algo propio? En todo aspecto, en lo económico, en lo periodístico. ¿Me lo contestás cuando volvamos? Claro. Dale. Bueno, le aviso a Santiago y a Luciana que nos vamos a pasar un poquito hoy. Está entretenida la charla. Yo no tengo nada que ver. Bueno, te podés quedar, ¿no? Te podés quedar Tengo un rato más, un rato más. Te preguntaba si, hay un cambio sustancial y es que siempre trabajaste para alguien, para un medio de comunicación. Hoy asumiste el riesgo de encarar algo propio, algo tuyo. Sí. ¿Cuáles son las principales diferencias entre una cosa y la otra? Bueno, primero, no tenés recibo de sueldo. la primera, ¿no? Ventaja y desventaja, ¿no? Eso. Por supuesto, claro. Sí. Pero, digamos, es como que la ventaja, empecemos por lo lindo, es la libertad creativa. Y ojo, esto no es que no haya trabajado en libertad en los 20 y pico de años de laburo que ya tengo encima. Pero siempre que estás inserto en una estructura, hay procedimientos que son anteriores a uno, hay una cadena de mando a la que uno se tiene que acomodar, como en toda organización. Cuando vos das el paso hacia la autonomía, los procesos los definís vos. Entonces, si te equivocaste vos. Si tomaste alguna decisión incorrecta y ya no te puedes rebelar ni contra la estructura, ni contra el medio, ni contra tu jefe, porque el culpable sos vos. Absolutamente. Listo. Si salen cosas bien, es mérito del conjunto, es mérito colectivo. Y si las cosas salieron mal, es que algo falló dentro del proceso. Algo no fui capaz de anticipar. Porque lo más fácil es decir quién tuvo la culpa. Y las cosas no funcionan así. Pero bueno, es parte de eso. Te diría yo, estoy pensando mientras te contesto, el aprendizaje. Esto de decir, che, loco, en esta etapa es aprender la otra parte. La de la gestión, la de la autogestión, la de tomar decisiones, la de pagar el alquiler, sí. que hace falta entender que por qué esta cámara no está saliendo así, por qué la luz no sé qué. ¿Lo económico es un problema en el mundo streaming o en el mundo digital? A ver, es un problema
según las ambiciones. Digamos, yo soy un tipo súper conservador. Yo digo que yo soy como las cucarachas, ¿viste? Yo, a mí, claro, acaba de caer una bomba atómica, yo voy a estar a las pataleadas de arriba y voy a estar transmitiendo. Siempre me arreglé con lo que había. A lo mejor es por mi cuna, por mi origen, pero yo hagamos con lo que hay, hagamos. Pero claramente lo económico te marca el ritmo de lo que podés hacer. Cuánta gente puedes tener a cargo, y cada vez que sumas una persona alivias una tarea que está haciendo alguien más, que seguramente sos vos. O si podés tener alguna otra mejora en lo técnico, todo es plata, todo es plata. Afortunadamente la tecnología se ha vuelto mucho más accesible, más democrática, pero llega un momento en que la tecnología te dice, mira, yo hasta aquí llegué. ¿Dormís más tranquilo o más intranquilo que antes? No sé, pero yo yo estoy loco yo nomás. O sea, no le echemos la culpa a nadie. No le echemos la culpa a nadie. De repente yo tengo el vicio de llevarme las ideas a la cama, ¿viste? Oh, por Dios. Y claro, y entonces capaz que me despierto y dije, ya sé, esto es. Pero toda la vida ha sido así. Diríamos que sos un insoportable en ese sentido, con el laburo. Ya te Absoluta, voy a preguntar de eso. Absolutamente. ¿Cuánto de factura te pasa en tu casa? Mucho. Ya te voy a preguntar. Dani, ¿qué opinas de las nuevas generaciones de periodistas? Que es muy desafiante el acople. Es muy desafiante el acople. Creo que estamos obligados, de uno y de otro lado, en este encuentro generacional, a buscar ese punto de intersección. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una generación en la que nos enseñaron a los gritos, nos enseñaron diciéndonos que no servíamos para nada, no nos ofendíamos por eso, sino que redoblábamos el esfuerzo para decir, este no me va a ganar, le voy a tapar la boca. Sí, tal cual. Y era estimulante, si querés. Estamos todos enfermos, no sé. Hoy eso es absolutamente inviable, prohibido, Sí, prohibido. Entonces, claro, nosotros que aprendimos de esa, si querés, mala manera, tenemos que aprender a vincularnos con otros modos. Los chicos vienen con otras habilidades, con otras competencias, las denominadas habilidades blandas. Me he propuesto escuchar, porque en esa escucha hay cosas que yo desconozco. Por ejemplo, ¿cuáles son los intereses de los sub-30? No son mis intereses. Y si yo estoy laburando para generar contenidos periodísticos, para streaming, para plataformas digitales, y la verdad que tengo que estar pensando en los que tienen 20, no en los que tienen casi 50. Y seguramente ellos te podrán decir, siendo parte de ese espacio o de ese sector, que les interesa más. No te quepa duda, Leo. Sí. Te lo digo porque me ha pasado. Chicos muy jóvenes, de apenas 20 cortitos, que me dicen, che, mirá, esto que estás contando vos yo no lo sabía. ¿Por qué no haces un reel con esto? Y es una idea muy elemental, pero que a uno en el endurecimiento de los años ya perdió esa frescura. Y esa bocanada de aire fresco hay que saber, ¿viste?, estar receptivo. Después, bueno, hay una cantidad de situaciones por pulir. A mí me toca trabajar con gente muy responsable, pero también tiene que ver con generar climas de trabajo amenos, livianos, pocas horas con alta eficiencia también. Vos ahora a un chico no le podés decir, che, va a estar 8, 9, 10 horas trabajando detrás de una computadora, más cuando son estos trabajos que tienen una demanda de creatividad también muy importante. Hace falta estar fresco de acá para crear. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Con ese acople que te decía entre los más grandecitos y los más nuevos. Hablando del periodismo, ¿cuánta importancia o peso le atribuís en la construcción de la visión social de la política al periodismo?
¿Cuánto peso tiene el periodismo para que los argentinos concibamos como concebimos la política? Qué pregunta esa, Leo, porque vos sabés que los medios de comunicación y los periodistas estamos en la parte final de la tabla de confiabilidad, ¿no? Caímos en la bolsa de la justicia, de los políticos. Te iba a preguntar, estamos ahí. Si estamos en una crisis. Estamos ahí, hay una crisis de credibilidad, de confianza. Bien ganada, ¿eh? Bien ganada. Cuando vos tenés un periodismo que durante años... A ver, se extravió. Yo me acuerdo, mira, cuando nosotros íbamos a la Facu, había generaciones un poquito mayores que ya habían enganchado en comunicación en la Nacional de San Juan una beca Clarín, se llamaba la beca Clarín, que era una pasantía. Y era medio como la meta de todos. Che, qué bueno que Pirula se va a hacer la beca Clarín a laburar en la redacción de Clarín. Eso, estamos hablando de mediados de los 90. Hoy yo no sé si los chicos quieren una beca Clarín, porque en el medio pasaron 30 años. Y en el medio, Clarín, Mañeto y toda esta cosa, Telecom. Y entonces voy a preguntar qué nivel de injerencia tenemos los periodistas en la formación de la opinión pública. Creo que en algunos sectores sí. Creo que en los sectores de opinión sí. Que en los sectores de poder sí. Y creo que cada vez menos en la gente común, en el laburante. Sí, sí. En la gente que no forma parte de ese círculo. Y que de repente le escapa a las noticias, y que prefiere ver reels de cómo cuido el Malbón o cómo hago un tiramisú. ¿Cuál sería la autocrítica que vos ensayarías? Digo, porque esta crisis, que yo comparto y que es evidente, merece que hagamos una autocrítica. ¿Cuál harías vos? Nos alejamos de la gente, loco, de los temas de la gente. ¿Viste cuando hablábamos en el bloque anterior de Cristina bailando en el balcón porque la interna con Kicillof? ¿Cuántas horas le hemos dedicado a eso? Está bien, hay que dedicársela porque está el círculo de poder al que le interesa, es un tema relevante. Pero no nos alejemos de la vereda, loco. No nos alejemos de la calle. No dejemos de poner la oreja en las conversaciones en casa. ¿Cuáles son los temas de los que habla tu mamá, tu papá, tu tía, tu cuñado? Había una época, Dani, en que se hablaba de video match, show match, el bailando, el cantando, y no se hablaba de otra cosa. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a rebelarnos y decir, es que la gente es estúpida. ¿La gente es estúpida, che? No. No. Y lo demuestra en cada elección. Entonces, bueno. Digo, no, me parece que el peor pecado del comunicador en general y del periodista fundamentalmente es perder ese termómetro social, es perder ese pulso de la calle. ¿Viste? Lo decimos de los políticos, che, usted vive en un tupper. Sí, que no se entera lo que pasa. Berti Venegas Lynch hablando de si tenés 2 lanchas, podés vivir con una, ¿viste? Este tipo de cosas que vos decís, ¿de dónde salió? ¿Qué tipo de, no sé, en qué país vive? ¿No? ¿Lo escuchaste? Sí, claro, sí. Bueno. Menos del 0,1% seguramente le interesará lo que estaba diciendo. Doblemente penoso que el periodista entre en ese disvarío totalmente divorciado de la realidad. De la realidad digamos, como dicen los británicos, de los comunes. ¿Has sentido esa frustración? ¿En qué sentido? Te lo digo porque esto de sentir que estás haciendo algo que la gente no percibe, no le importa, no alimenta el espíritu. Mira, no sé si en algún momento te has sentido así. Creo que hay. Yo la verdad que en eso he sido bastante testarudo. Hay todavía, y en este tema de la digitalidad y las redes sociales y el streaming, vos te das cuenta cuáles son los temas que mayor interés generan. Y son los temas de interés humano. Ahí donde hay una historia, una experiencia, un problema, un drama, una realización. Y entonces
volvemos a lo mismo, no es que la gente esté idiota, es que de repente cuando hablamos de política y economía, que claramente parece que estoy escupiendo para arriba y no, porque reivindico la política y reivindico esa rama del periodismo, pero es para un segmento muy específico. Cuando vos hablas de masividad, y la masividad siempre va a pasar por otro lado, masividad, y la masividad que está cada vez más rota también, la masividad está cada vez más segmentada. Bueno, en esa segmentación hay contenidos, para hablar en jerga digital, que son los que mejor rinden y son los que tienen que ver con los rostros, la humanidad. Sí, sí. Reconocerlos en el otro, en lo que le pasa al otro. Casi 30 años haciendo periodismo, ¿no? Más o menos. ¿Estoy bien en la cuenta? Sí, no estás mal. Bueno, 29, en 30 ponele, años, contame tu mayor metida de pata, esa que decís, no puede ser. Tenés que elegir una. Solemos tener mucho, yo por lo menos tengo muchas. Claro. Yo tengo muchas. Hay un montón, a ver. Contame la que vos decís, esta no la conté nunca por vergüenza. No sé, a ver, una vez un error de ortografía en un título que yo... Pero es una... No, pero... De esas tengo... Pero en un título... 240. Claro, no sé cómo era el tema, que hicieron las paces o que no habían hecho las paces, algo así. Y salió pases con S, como pases de fútbol, ¿viste? El tema es que era la época de la tinta, así que eso quedó para la posteridad. Búsquenlo en la Franklin, ahí debe estar. Nada. Qué vergüenza cuando pensás que son miles de tipos los que te están leyendo después, ¿no? Para la historia, Leo. Estaba tu nombre. Por supuesto. pero además, en ese momento era gravísimo. O sea, ¿viste? Sí, yo claro. decía, me quiero matar. O sea, no quiero existir más. Y después, nada, cosas al aire, cantidades, cosas al aire. ¿Y lo que te da orgullo? Orgullo. Sí, un gran laburo que vos digas, che, qué lindo laburo, qué bien que me hizo sentir. Y de vuelta, vamos a ir a las coberturas esas más extremas. La calle, mirá. Época de Abelín, yo me acuerdo, Sí. le tuvimos que escapar algunas veces a Sí. las balas de goma, ¿Cómo? a los palos. A los gases. Sí, sí. Sí, a mí me Cuerpo a tierra en el Parque en Amado. la caída de... Claro, bueno, a mí en la plaza de Hachal me hicieron tirar boca abajo con apuntado hasta que mostrara el DNI. Grabador, todo. Sí. Pero tenías que mostrar el DNI. A lo Bullrich. Sí, tal cual. Sí. En una de esas... La caída de la pared, no sé si te acordás la caída, cuando cayó la pared en Casa de Gobierno. Cayó la ¿Te pared en acordás? Casa de Gobierno, sí. En una medianera, ahí Sí. sobre Paula. Han sido muchas cosas, sí. Pero, insisto, el sabor de la cobertura en la calle no, es inigualable. Yo sé que hay colegas a los que les encanta el estudio porque es más reflexivo, vos hablás delante de la cámara y estás hablando con quien te está viendo del otro lado, estás interactuando con quien te está viendo del otro lado, no hay que perder de vista eso tampoco. Pero la calle, nada, es ser el primer testigo del hecho histórico. De hecho, hablo con colegas que hace muchos años no hacen calle, están en estudio y es lo primero que te dicen. ¿Viste? Lo extrañan y lo extrañan mucho. Tu mayor virtud, la mayor virtud de Daniel Tejada. General. En general, sí. No. Mira, este año ya me hicieron esa pregunta y... Si querés por ahí decir lo buen periodista que sos, lo podés decir. Digo, ¿de tu vida periodística o lo que vos quieras marcar? No, a ver, el tema del oficio, yo siento que el oficio me encontró a mí, no siento que el oficio me encontró a mí. No, yo creo que intento, lo hablábamos recién en privado, intento ser un tipo leal. Lo que no pueda sostener de frente no lo voy a decir por la espalda. Por lo tanto, muchas veces me callo la boca. Si no puedo sostener algo de frente, no lo voy a andar regando por atrás tampoco. Y
y eso en la vida en general. Y eso creo que es un legado familiar también, ¿viste? Y me parece que es un valor, en definitiva. Sin duda. Sí. Y el peor defecto que vos te mires al espejo y digas, che, sos jodido en esto, ¿qué defecto? Obsesivo. Espantosamente obsesivo. Me mataste una pregunta, pero sí, se nota. No, claro, sí, no. De hecho tengo un combate conmigo mismo, porque todos los años, este año aflojamos un poco, mentira. Todos los años hay un pretexto, una excusa para decir, no, pero es que este año lo que pasa es que ya estamos en noviembre. Sí, pero te llevas evidentemente todo en la cabeza a tu casa. Sí. Y en tu casa, te lo anticipé, ¿te pasan factura mucho? No mucho, pobre. ¿O te toleran? No. Mira, yo estoy en pareja con Lalo hace 20 años. Han pasado cosas en 20 años. Y yo soy el mismo en el laburo. O sea que son 20 años de sufrimiento para Lalo. No, claro. Por el laburo sos el mismo. No, pero es que yo soy uno... Yo soy el mismo a donde vaya, con mi vieja, con mi ahijadita, con mis amigos, soy el mismo. O sea, no hay un personaje que de repente delante de cámara uno que hace, habla más cuidadamente. Pero con los años relajás tal vez en la casa. Sí. ¿O no sos de esos? No, a ver. Que afloja en la casa. No, lo que pasa es que sobre todo este año, con el hecho de estar poniendo a andar un proyecto nuevo, propio, con gente a cargo, la obligación de que la cosa funcione es absoluta. O sea, no. La presión es otra. Y claro, viste, al menos hasta ver que hay una rueda que gira con una inercia propia. Hoy Pelado Stream, en un tiempo, la verdad que sorprendentemente corto, ha logrado un espacio. Estamos muy agradecidos, pero no hemos llegado a ningún lado. O sea, esto queda mucho. Esto está en proceso, por supuesto. Y una de las metas es que Pelado Stream no sea solamente la persona Daniel Tejada, sino que sea un lugar de producción y de creación donde haya espacio para otras expresiones, y que si de repente un día no está más Daniel Tejada, aquí no pasó nada. Digamos, esa es la meta, ¿no? Como me pasó con este querido Canal 13, que si un día no está Daniel Tejada, no pasa nada. No te lo digo porque estamos en el programa, yo te lo digo siendo parte de esto hace muy poquito. Sí, pasa. No, pasa y se te extraña, sinceramente te lo digo. Se te extraña, y lo sabes porque lo hemos charlado y no es con el ánimo de quedar bien. No. Dani, ¿sos de llorar? ¿Sos un tipo que me cuesta, llora che. fácil? ¿Te cuesta? Me cuesta. No significa que no me emocione, sí me emociono, hay cosas que me conmueven mucho. ¿Qué? Como, por ejemplo, ¿qué cosa? Una historia. Hay cosas que Mira, este año me tocó hablar con una chica que tenía una historia de vida atroz y al mismo tiempo muy resiliente, de abandono, de todo. Y bueno, de repente se me hace un nudo en la garganta, ¿viste? Imposible. Pero hasta ahora no me ha ganado la emoción, digamos, no me he quebrado. Sí, este año lloré, lógicamente, cuando despedimos a una integrante de la familia, a Negrita Laciar, mi cuñada. Es como que tengo guardadas las lágrimas para esos momentos. Es como que las tengo... Caen todas juntas después. Las tengo en reserva. Que tal vez es lo verdaderamente dramático, ¿no? La pérdida de un ser Mira, eso también. Lo hablábamos más temprano con una de mis compañeras de trabajo, muy jovencita ella. Digo, mira, el año pasado cuando cayó el granizo, ¿te acordás del 23 Sí. Me hizo pelota el auto, pero
de pelota, pero eso. Un fangote de plata. Fuiste los que buscó un sacabollo, como claro, le dicen. no, pero además estaba el auto, no le iba a quedar una lata sin abollar, una cosa espantosa. Y tenía que arreglarlo, no hay vuelta, ¿no? Y ¿sabes qué? Terminé diciendo como una letanía, digo, che, esto se arregla con plata. Ojalá todo se arreglara con plata. Ojalá la enfermedad de un hijo se arreglara con plata. Ojalá la salud de tu vieja se arreglara con plata. Ojalá la posibilidad de pararte de esta silla cuando quieras se arreglara con plata. Sería todo más fácil. Y mucho más fácil. Entonces, bueno, ¿será que la plata en su lugar y las cosas verdaderamente importantes en el que les toca? ¿Te arrepentís de algo? Hacía una mirada rápida para atrás. Algo que digas, che, esto, la verdad que lo cambiaría, lo hice mal. Y caemos en la misma, medio recurrente, ¿no? Pero sí, haberle quitado tanto tiempo a mi familia. Mi viejo partió muy joven y de repente yo ya estaba en esta vorágine, ¿viste? Me acuerdo. Y entonces decís, che, y el viejo se fue y hace 20 años que se fue y no está más. Y no está más. Era poquito el tiempo. Era poquito el tiempo que teníamos y yo no lo sabía. ¿Te queda algún perdón por pedir? ¿Un perdón pendiente por ahí? Un perdón pendiente. Sí, por ahí, no sé si a alguien en particular, pero sí en general. No me cuesta pedir perdón, creo, cuando por ahí me pasé, ¿viste? En alguna respuesta, cuando por ahí levanté temperatura de más. Sin sentido por ahí. Claro. Sí. Y decía, al final terminaste pagando vos por un herrumbre que traigo, vaya a saber de dónde, y terminaste pagando vos los platos rotos, no nada que ver. Bueno, si debo algunas disculpas, vaya ahora. ¿Muchos amigos o un tipo más bien selectivo de pocos amigos? No, pocos y de muchos años. Pocos y de muchos años. ¿Los mismos de siempre? De mucho tiempo. Y mirá, de la vida, ¿no? De haber compartido esto, la juventud, los nacimientos, las partidas, las angustias, las felicidades, los brindis, las borracheras, que es eso en definitiva lo que te va vinculando esa historia, que no importa después cuánto hace que no te ves, pero vos sabés que está, que tenés esa atadura, ¿no? ¿Te incomoda la fama, Dani? ¿Fama? Sí. No la siento. No, yo lo neutralicé a eso hace un montón. No. Yo entendí que esto es un trabajo. Está el panadero, el kiosquero, el remisero, el periodista, el médico, el abogado. Listo. Si no... ¿No estarías acá? No, meto la cabeza bajo un tacho y no salgo más. No, esto... qué sé yo siento que... Alguien me dijo una Sí. vez, me ofreció un trabajo y me dijo, yo dije que no, y me dijo, vas a terminar aceptando cuando entiendas que en la calle te van a parar y te van a pedir un autógrafo. No. Fue convencerme de que tenía Claro. que decir que no, ¿viste? Definitivamente. Claro. Pero por eso te lo pregunto, porque tal vez la exposición, tantos años en la televisión, Sí. en medios muy importantes, Sí. como El Diario, Radio Colón, te ha convertido en un tipo muy reconocido, aparte de respetado. Y por ahí eso te suele volar la cabeza. En general, no, pero en general la gente... ¿Nunca te sentiste cerca de eso? No. No, en general la gente ha sido siempre muy afectuosa. Cuando digo la gente no lo digo de manera despectiva. Hablo de personas que yo no conozco y que de repente
qué sé yo, por la calle algún día alguien me dijo, jaque mate. Y a mí eso me dio mucho orgullo, que esa persona identificara jaque mate, Sí, sí, claro. por encima de mi nombre, a mí me llenó de orgullo. Si para eso laburo, eso me... O por ejemplo el año pasado que estuvimos con los chicos del canal transmitiendo en la Fiesta del Sol, en el stand, y la gente pasaba y con mucho respeto, y por ahí estábamos con Romy González. Pero no lo sentí como una cuestión de fama o de estelaridad, sino de decir, che, mirá, yo estoy del otro lado de la tele, yo soy parte de esto que hacen ustedes todas las mañanas, qué bueno conocernos. Eso. Dani, ¿crees en Dios? ¿Qué pregunta esa? ¿Crees, no crees? ¿Estás en el límite? ¿Viste? No, hay gente que no logra todavía responder la pregunta. Claro, yo tuve una profunda formación católica, cristiana, muy colegio confesional y demás. Y después, desde la filosofía, tomé mi distancia. En general no soy una persona de fe, no soy una persona religiosa. Sí aprendí a respetar muchísimo la fe como atributo humano. Respeto y admiro mucho a la gente que tiene fe. Me vinculo muy respetuosamente con la Iglesia Católica, en la que reconozco una institución milenaria, que tiene sus problemas, seguramente los tiene. Los tiene, claro que los tiene. Los tuvo. Tiene pecados graves. El ocultamiento de la pedofilia, uno de ellos. Pero eso no le hace mella a su condición de institución milenaria. Entonces, bueno, momentito, ¿viste? Pero vos lo que me has preguntado es si yo creo en Dios. Dios, sí, sí. Y a mí la verdad que me cuesta. Yo estoy mucho más apegado, siendo un ignorante absoluto, ¿no? Pero estoy mucho más apegado a, qué sé yo, el descubrimiento de las leyes de la física. Me gusta pensar que somos polvo de estrellas. ¿Y qué pensás entonces de lo que sigue después? Nos morimos. Sí. ¿Qué sigue? Terminó la película. Me haces acordar al Tano de Tomaso que estuvo hace poco acá, que dijo algo parecido. Algo negro no existe más. Terminó la película. No existimos más. Y esta materia vuelve a ser lo que fue, elementos. Nos constituimos de elementos y se dio el milagro de que estos elementos armaron una unidad biológica habitada por una energía, que algunos le dicen alma, no sé qué, con alguna alquimia que llamamos inteligencia, que nos permite comunicarnos y estructurar pensamiento. A mí eso ya me resulta un montón. Yo no necesito nada más. Para mí eso ya es recontra mil milagroso. No me hace falta nada más. Estoy hecho, ¿eh? Sin pensar en ese extremo, porque sos un tipo muy joven todavía. ¿Qué te queda? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es mi meta? Vivir en paz. Por ahí, qué sé yo, si querés pensar en un retiro, yo siempre me he imaginado en una casita muy perdida en la montaña con una máquina, viste, escribiendo. Qué viejo una máquina. Bueno, puede ser ahora una máquina que ahora le dicen PC, pero sí, claro, una máquina suena a escribir, cuando teníamos dactilografía en la secundaria. No sé si ven así, deben venir. Debe haber alguna máquina. Alguien venderá una máquina de escribir. Y alguna usada por ahí debe quedar. Pero eso, ¿viste? Eso. No. De hecho, no te gusta vivir en el centro. Mirá, no me gusta vivir en el centro, sin embargo, por una cuestión de practicidad, de tiempos y de vida, estamos viviendo no en el centro, pero sí en una zona muy urbana. Sí, en la ciudad, transar para estar cerca de nuestros adultos mayores y de los trabajos y de esta
locura que para qué te voy a contar, ¿no? Los desplazamientos y demás. Pero por eso digo, llegar al momento a lo mejor de un retiro. ¿Te imaginas así? Sí, ahí en Las Flores, ponele. Pero de la ruta, 2 kilómetros para adentro. Dani, la última, ya nos tenemos Sí. que ir. Pregunta creo que común a todos. ¿Con quién te tomarías el último café de tu vida? Wow. ¿Con quién me tomaría el último café en mi vida? El último café, el último mate. ¿Con quién tendrías la última charla de tu vida? Con mi mamá. Con mi mamá. Bueno, te debe estar escuchando, así que mándale un beso. Dale un beso. Gracias por haber venido, te emocionaste y gracias, en serio que me encantó la charla. Un gusto enorme, Leo. Muchas gracias. Un placer para el programa, para el canal que estés todavía y que hayas aceptado la invitación. Cuando quieras. Gracias, Dani. Nos vemos.